Cuando llega la luz correcta, todo puede cambiar. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bienvenidos a este espacio Cambiando Vidas. Hoy es un día muy especial porque es el día que Jehová hizo para bendecirnos. Quiero dar un saludo muy especial a todos los televidentes de Onda Ambiental TV. Gracias por estar también ahí conectados con este programa. Un saludo muy especial a las panelistas. Dios les bendiga. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Un placer servir a Cristo y estar en este precioso programa como lo es Cambiando Vidas, su hermana Ginette Molina. Muy buenas tardes a todos también, a ustedes, pastor, hermana Ginette, y a las personas que están allí conectadas, a las personas que ven este programa. El Señor sea bendiciendo en sobremanera. Gracias por estar allí conectados. Y qué bendición nuevamente estar aquí en este programa que se llama Cambiando Vidas. Amén, amén, amén. Quien les habla, Nelson Tapiero. Por la misericordia de Dios, pastoreamos aquí en la sede de Venecia, Concilio de Iglesias Cristianas de Colombia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Jesucristo Misionera. Quiero darle un saludo muy especial también a los radio escucha de Radio Concilio Mundial Cristiano. Este es un programa que simultáneamente lo hacemos con un live por medio de Facebook. Ya llevamos algún tiempo prudencial realizando este tipo de programas y sé que muchas son las personas que nos escuchan a través de la radio. Han dicho, oiga, qué buen programa, de Antioquia, del Tolima, del Huila, de otros países también nos escuchan, y por eso hemos querido traer estos mensajes diferentes, estos mensajes de esperanza. Somos una iglesia cristiana, pero no estamos ajenos a las diferentes problemáticas que hay en nuestro país Colombia y también a nivel mundial. Así que aquí está la pastora Cristina, está también la pastora Ginette Molina. Detrás de cámaras está Cristian Sanabria, que también nos ayuda con toda la parte digital, y el director de la emisora Radio Concilio Mundial Cristiano, William Tapiero. Están aquí tras las cámaras. Si alguien les quiere enviar un mensaje, ahí están también, porque esto no fuera posible sin un equipo de trabajo. Así que los saludo en el amor del Señor, deseándoles que la paz de Dios esté con ustedes, con sus familias y en sus vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, de esta manera vamos a la palabra del Señor, acá en el libro de los Salmos, capítulo 143, verso 8. Bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor, leemos este verso bíblico y encomendamos al Señor este tiempo en oración. Dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Amén. Que el Señor bendiga mucho. Un abrazo en el calor del Señor. Y sepa usted que lo mejor que le puede pasar al ser humano es servir a Cristo, es poder hablar con el Señor en cualquier momento. Y como es nuestro hábito, como creyentes de nuestro Señor, todo lo que hacemos es para honrarle. Entonces, este tiempo debemos presentarlo en oración. Su petición allí la puede ir comunicando. Usted puede hacer su pedido de oración y allí donde tú te encuentres, ora con nosotros. Maravilloso Padre, gracias Señor por todo cuanto tú nos permites, Espíritu Santo. A ti sea la honra, la gloria. Ciertamente, Señor, así como lo decía el salmista, necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos de tu misericordia, porque en ti confiamos, mas no sabemos cómo hacerlo, Señor. Nuestra alma se debe a tu presencia, Señor.
Agradecemos, oh Dios, lo que cada día, cada momento tú haces por nosotros. Gracias porque hasta aquí nos has permitido estar, Señor. Cárgate, Padre, para que todo aquel que está con necesidad de tu presencia, Señor, pueda tener comunión contigo. El que está enfermo, el que está afligido, el que está agobiado por la economía, Señor, que tú en esta tarde obres en misericordia. Honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a traer un tema y proponemos un tema sobre la mesa. Se llama la familia. No lo quiero sesgar, familia de Dios o cómo debe ser la familia, sino que vamos a hablar un poco de generalidades de la familia. Y lo vamos a titular así, la familia. Esto es un programa cristiano. Nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana, pero es un programa dirigido a todo el mundo, ¿sí? Todo público. Todo público. Hasta los niños pueden escuchar lo que aquí vamos a tratar. Entonces comenzamos con el tema de la familia, ¿cierto? Entonces la familia, lo primero que debo decir de la familia es que es el diseño original de Dios. Es el diseño original que Dios creó para la humanidad. Es un diseño. ¿Y qué es un diseño? Es una forma, ¿cierto? Es una forma. Yo quiero leerles aquí unos cuantos versos en Génesis capítulo 2, desde el verso 18. Leemos bajo el nombre poderoso del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Cuando yo hablo del diseño de Dios, es porque es la forma que Dios estableció para que fuera la base de la sociedad, para que fuera la base de la humanidad. Hoy en día podemos ver diferentes países como Argentina, el Brasil, también países europeos, etcétera, etcétera, que ya han aprobado un diseño diferente de familia, del cual les estamos hablando en esta hermosa tarde. Entonces, el diseño de Dios fue que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne. Cuando nosotros vamos y leemos más adelante el tema de Noé, dice que había ya hijos. O sea que el diseño de Dios estaba un hombre, una mujer, su ayuda idónea, y ya Dios sabía lo que iba a pasar, ¿cierto? Así que vienen los hijos de un hombre y una mujer. Ese es el diseño establecido en la palabra de Dios. Un hombre, una mujer que tienen hijos. No sé si mis compañeras quieran acotar algo respecto a este tema de la familia. Vamos bien, pastor, adelante.
Bueno, entonces Dios crea al hombre y la mujer. Establece también que en el momento que el hombre deja a su padre y deja a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne, se le llama a eso matrimonio. Es un compromiso matrimonial. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer delante de Dios. Se hace un compromiso delante de Dios para poder santificar esa unión. Así que viene el matrimonio. Ustedes preguntarán, bueno, y entonces el que en este momento se están casando hombre con hombre y la ley aprueba esos matrimonios en la actualidad. Se casa un hombre con otro hombre y pueden tener ya sus hijos. Y a eso le llama el matrimonio, ¿cierto? Entonces, para poder yo tener claro el tema de familia, debo estar dentro del propósito de Dios que ya dejó preestablecido en la Sagrada Escritura. Cuando yo me salgo del diseño de Dios, por eso es tan peligroso la sabiduría y la sapiencia humana, que Él ha querido corromper el designio de Dios o lo que Dios dejó. Tanto así que ya en algunos países está prohibido leer las Biblias en las escuelas. En Colombia, en los colegios públicos ya no se hace. En algunos privados se hacen, o algunos colegios cristianos. Todavía no nos han quitado ese derecho. Pero según lo que se logra interpretar en la Sagrada Escritura, el propósito de la familia o el diseño de Dios es reflejar a Dios en esa estructura, ¿cierto? Por eso dice que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, refleja lo que Dios es. O sea que podemos decir, pastor, que ese sería el propósito original de la familia según... reflejar a Dios. ¿Y qué es Dios? Pues ahí va a otra parte. Lo primero que podemos identificar que el reflejo de la familia de Dios es el amor. Porque usted se une a una persona para amarla, para respetarla. Yo no sé si ustedes han asistido a algún matrimonio o se hayan casado. Y ahí dice para amarla, para respetarla en la enfermedad, cuando esté brava, cuando esté contenta, cuando le lleve la contraria, etcétera, etcétera. O sea, el amor, y por eso en Corintios el apóstol San Pablo deja las preeminencias del amor, ¿cierto? Segundo, que Dios deja claro dentro de su reflejo, dentro de la familia, la unidad. Por más bravo que uno esté, tiene que ser una familia muy disfuncional, pero las familias se apoyan, son unidas, ¿cierto? Está la madre, el padre y los hermanos. Entonces uno quisiera como matarse cuando está niño, con los niños pelea, pero ya después se va y le hace falta. Dice, ¿dónde estará este chino? ¿Cierto? Porque hay una unidad. Esto es inexplicable. Esto no se puede explicar con conceptos o palabras humanas. Porque está inmerso dentro de la personalidad de una persona en que usted lo atrae la sangre de su familia. Si usted ve a un familiar sufriendo, es inevitable que usted algo sienta. Porque a eso se le llama unidad. Unidad. Segundo, el orgullo que usted puede sentir por un hijo o por una persona de su familia que triunfa. Esto se ve muy claro cuando Jesucristo viene a la tierra. Y cuando Jesucristo viene a la tierra va y se bautiza. Y dice que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz audible para todas las personas que estaban ahí. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, es como el papá sacando pecho. Cuando su hijo le va bien en el colegio, usted dice, ¡ah, que mi hijo es el mejor! Cuando usted se siente orgulloso de su hijo, de su familia, a eso se le llama unidad, como si fueran uno. Y esa unidad es Dios. Dios nos dio el ejemplo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y la tercera es relación, comunión. Como a pesar de pensar diferente, sentir diferente, podemos hacer cosas en ley del acuerdo para llegar a un objetivo en común.
Esa es la familia, la unidad primordial, la base de la humanidad, la base de la sociedad, que debe reflejar quién es Dios, el amor de Dios. Mi pastor, ¿de qué manera la familia debe ser un reflejo entre Cristo y la iglesia? Debe ser un reflejo en lo que proyecta. Entonces, ahí es lo primero que nosotros debemos entender. Cuando Dios está en su familia, es porque usted tomó la decisión de darle a Dios el primer lugar en ese hogar. Cuando Dios entra, es inevitable que no haya amor. Tiene que haber amor. Si usted ve a una persona maltratando a un hijo, hablándole palabras soeces, o a su esposa, o la esposa a su esposo, ¿estaremos reflejando a Dios? Porque se pueden reflejar dos cosas. En el momento que el hombre peca, entra la maldad al mundo, y entra el pecado al mundo, y entra Satanás al mundo. Y él es lo contrario a Dios. Él es división, muerte, bueno, y todo lo que usted sí quiera imaginar. Pero si la familia debe reflejar a Dios, pues Dios debe estar en la familia. Si Dios no está en esa familia, inmediatamente sucede los problemas. Porque si usted no tiene a Dios, tiene al diablo. Aquí no hay medios. O tiene a Dios, o tiene al diablo en su familia. No hay más. No hay términos medios. ¿Sí? Entonces ya podemos ver todo lo que pasa. ¿Sí? Entonces esa es la base fundamental de la familia. Esa unidad. ¿Sí? Ese amor. Esa relación entre hermanos. Por eso ya se habla de familia, de hogar, que antiguamente por data de historia se unían en una hoguera, y en esa hoguera ahí estaban unidos todos, y a eso se le llama hogar, porque se reunían alrededor de la hoguera, hogar, ¿sí? Entonces es como lo más íntimo. Pero ya familia, pues ya se viene desplegando, por eso uno dice, oye, ese es de su familia, sí, pero es un primo lejano, ¿cierto? Porque es el hijo de mi tía. Ese no es de la hoguera, porque usted no se sienta con él en la misma casa, pero hace parte de su familia por grado y consanguinidad. Y yo tengo por aquí en esta tarde para compartir, usted ya nombró unas 2 familias inicialmente, que muestra la Biblia no como familias perfectas, mas sí como familias ejemplares en la fe, en creerle al Señor y tener una vida dedicada a Dios. No solo un integrante de la familia, sino el núcleo familiar. Amén. Entonces, allí en el libro de Génesis, a partir del verso 9, nosotros podemos mirar lo que es allí el árbol genealógico del hermano Noé. Que por causa de esto es que Dios le habla a él y su hogar, ¿verdad?, es salvo, porque los familiares cercanos, los que estaban conviviendo, los que estaban allí en la hoguera, fueron los que sí dieron oído al mensaje del Señor al momento de que Él estaba construyendo el arca. Amén. Luego de esto también tenemos a Abraham, Sara, con estos 2 hijos tan particulares que hasta el día de hoy se habla de ellos, un Isaac, y ya ustedes saben, el hijo de Agar, todo lo que esto significó, para que usted lo tenga allí como referencia. Génesis 18, verso 21, allí usted puede mirar detalles de esta familia, que a pesar de que habían diferencias, Dios siempre estuvo en el centro. En Josué 24:15, allí tenemos al profeta Josué como toma el liderazgo y dice: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, esto es decisión. Usted como cabeza de familia declare su hogar para Cristo, porque en el hogar es necesario tener nosotros al Señor. Amén. Otra familia que miramos como ejemplo de creerle al Señor es de donde pertenece el profeta Samuel, el hermano Samuel. Allí
había una mamá afligida, pero una vez que le abre el corazón al Señor, le cree en cada una de las promesas que el Señor ha dejado en su santa palabra, el Señor hace el milagro, porque Ana era una mujer estéril y es cuando llega el profeta Samuel. Ella hizo promesa a Dios de dedicar su hijo al Señor y así lo cumplió. Amén. Esto está allí en Primera de Samuel capítulo 1. Usted puede mirar de allí en adelante toda esta historia. Ahora, en el Nuevo Testamento, Romanos 16:3 en adelante, allí miramos un matrimonio que dedicó su vida a Cristo, y fue Priscila y Aquila. Ellos estaban allí al servicio, y en estos inicios de la prédica de Pablo tuvieron mucho que ver. Fueron de mucha importancia. Usted lo puede mirar allí en Hechos 18, en Romanos 16 está bien desplegada toda esta historia de este matrimonio, que es ejemplo de fe y vida en el Señor. ¿Qué sucede cuando en el matrimonio no son más dos, sino que son tres? Porque está presente el Señor. Y aquí en segunda de Timoteo, me siento muy familiar con esta historia. Segunda de Timoteo capítulo 1, en el verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Habla Pablo a Timoteo. Loida, y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que Pablo dirige esta carta muy calurosamente a Timoteo y le recuerda la fe de la abuela, la fe de su mamá y por supuesto la fe que tenía el joven Timoteo, dejando ver que cuando en la familia está el Señor, esto se va pasando, de la abuela a la hija, de la hija a su hijo, y así nosotros, ¿verdad?, podemos gozar de la presencia del Señor. Por eso siento afinidad por esta historia, porque Timoteo, siendo tan joven, se apasionó por la presencia del Señor. Pienso que esto ya venía en el ADN familiar, ¿sí? Y en mi caso es así. Primero quien acepta al Señor es mi abuela. Pasado ya unos 7 años, porque a mis 7 años es que mi mamá acepta al Señor. Y ahí sí, yo puedo decir que nací en una cuna cristiana, y esto es porque la fe en Cristo estaba allí. Había una mujer que estaba orando, había una mujer que se estaba congregando, y por eso nosotros tenemos esta pasión, esta entrega por el Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Mi pastor, nos mencionaba usted al comienzo el propósito y de por qué el Señor creó la familia y cuál fue el propósito original para la familia, ¿sí? Quiero preguntarle, ¿ha cambiado el concepto de familia con los años y en la actualidad? ¿O cree usted que ha cambiado? ¿O sí, se sigue manteniendo ese propósito y ese nombre de familia originalmente como lo estableció Dios desde el primer libro de Génesis? La Biblia en Génesis capítulo 1, desde el verso 28, dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el diseño de Dios, aparte del amor, la unidad, la relación, también es la multiplicación y el legado, con responsabilidad. Se ha perdido el concepto, claro que se ha perdido a través de la historia. El hombre siempre ha querido hacer su voluntad, eliminando el dolor y aumentando el placer a lo que él le llama placer. Entonces se ha corrompido esa unidad, esa base, a través, porque vuelvo y le repito,
Dios no está como primer bastión o elemento fundamental dentro de la familia. Si una familia no tiene a Dios, se pierde, y en este momento hay muchas familias, muchas personas que no tienen a Dios como su base fundamental. Entonces se tienen por conveniencia, ¿cierto? Esto está desde la antigüedad. Ustedes pueden ver las películas de por allá de la Edad Media, donde fulano se casaba con fulanito por conveniencia. También pueden ver, voy a hablar de una persona muy sabia según la Biblia, pero tuvo 1000 mujeres, ¿cierto? Eso no fue el diseño original de Dios. Yo no encuentro que ese haya sido el diseño original de Dios, ¿sí? Dijo un hombre y una mujer y tengan hijos, ¿cierto? Y el mismo hombre en su sapiencia ha corrompido también a tal punto de que le llaman familia a hombre, hombre, o mujer con mujer. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Aquí se puede ver que el legado y la multiplicación, cuando dice fructificar y multiplicado, señora, es el tema del crecimiento, pero en bendición, porque dice, los bendijo Dios. Entonces, si usted se sale del diseño en el cual fue creado, estás por fuera de la bendición. No podrías estar en bendición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a formar generaciones? ¿Cómo vas a dejar una herencia espiritual? Ojo, porque el ser humano se compone de 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. Los 3 son importantes, ¿cierto? Los 3 son importantes. Una persona que tenga buen cuerpo pero no tenga espíritu está vacía. Y más aún, si ganara a todo el mundo y perdiera su alma, más mal le va. Entonces nosotros debemos dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Mire que yo les voy a contar algo no muy agradable. No he tenido la familia perfecta que yo hubiese querido. Mi padre, mi madre, con muchos errores. Mi hermano William Tapiero, del dúo Firme en Cristo, tiene una canción que dice: esta canción se la dedico a mis padres. Y tiene una partecita que dice: con sus defectos, pues no son perfectos. Lo importante es que son buenos de corazón. Y yo me pongo a escuchar esa canción y digo, mi hermano seguro sentía todos los errores que tuvieron mis papás. Pero en el fondo del corazón ellos saben que son buenos, ¿sí? Que prima la bondad de Dios por encima de los defectos y de los errores. Entonces, a pesar de sus errores, mis padres hicieron algo muy bueno, y fue llevarnos a Dios. Amén. Darnos a conocer a Dios, ¿sí? Comprarnos una Biblia, ponernos a leer la Biblia, porque Dios habla de distintas maneras. Yo tengo mucho pesar y me da mucha tristeza de ver personas que no conocen de Dios, niños que le echan a uno es un madrazo que ay Dios, porque no los llevaron a Dios, ¿sí? Jóvenes que dicen que eso qué es. Tenido todo, pero no tuvieron a Dios, ¿cierto? Nosotros tuvimos a Dios. En estos días estaba hablando con un amigo que vino de visita y se llama Oiden Calderón. Y hablábamos de las campañas, de los ayunos, de los eventos. Y decía, oiga, pero esta señora Nelly llevaba gallina y llevaba todo y quebraba. Y bueno, y era para comer todos y todas estas cosas que se vivieron en una familia cristiana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no nos pudieron haber dejado herencia material, ¿sí? Herencia administrativa, sí que peor. Ni siquiera herencia de amor, porque somos toscos, ¿cierto? Pero nos dejaron una herencia espiritual, que se llama Dios, ¿cierto? Y por eso un día, yo escuché una historia, y esta historia dice que había un papá y una mamá, y tenían un niño de 6 años, y el niño ya caminaba. Esto sucedió en Estados Unidos. Y entonces el papá venía de trabajo y todo estresado, y un día estresado en una quincena, salió para la calle y se fue para la taberna, que quedaba a unas cuantas cuadras. Y cuando llegó allá a la taberna y pidió sus licores, y el niño de 6 años era muy apegado al papá. No sé, eso me pasó a mí también. Mi hijo cuando era muy pequeño era apegado a mí. Ya con el tiempo que van creciendo se van como desligando, ¿no? Entonces ya es más la mamá. Pero pequeñito.
Y entonces el niño abrió la puerta como pudo y se fue detrás del papá. ¿Sí? Se fue detrás del papá. El hombre ya estaba allá con sus amigos en su jolgorio cuando abrieron la puerta del bar y entró. Y el que entró fue el niño de 6 años buscando el papá. ¿Sí? A no sé cuántas cuadras, 5 o 10 cuadras. El padre sintió como un escalofrío donde el niño lo accidente un carro, donde le pase algo. Y una voz que le dijo: ojo con tus pasos, porque tu hijo va a seguir tus pasos. Y ese día él hizo una promesa de jamás volver a ese bar, jamás buscar, y siempre con su familia, todo como debía de ser. Y esa historia la contó un evangelista, o sea, una persona que sigue a Cristo. Y lo mismo me pasó a mí. Yo en el licor y todo eso, y un día mi hijo me trajo la botella de licor y me dijo: papá, te traigo esto porque esto es lo que te gusta. No sé cuántos años tendría mi hijo, como 5. Sí. 5 años, Sí, o sea, más o menos 5 años. Sí, un poco Sí, más porque llevamos desde el 2020, más o menos, como 4 años. Me dijo: papá, te traigo esto porque esto es lo que te gusta. Y yo esa noche no pude dormir. ¿Por qué? Porque el legado no podría quedar en esa manera del licor. Y yo decía: pero mi hijo está aprendiendo que yo me la paso es borracho, que y ya va al supermercado, ya lo que me trae es una cerveza grande, y fuera de eso no trae Corona porque dice que esta es la que te gusta. O sea, no. Y ese día yo decidí cambiar mi vida y hablar con Dios en esa madrugada y decirle: Señor, no quiero más esta vida, quiero dejarle a mi hijo algo diferente, quiero que mi hijo tenga un legado diferente. Por eso les hablo de multiplicación y legado, dejar una herencia espiritual. Entonces, tengan en cuenta algo, que es que la familia es una estructura con un propósito también de un diseño de protección. Usted en la familia se siente protegido. Cuando usted tiene un problema, ¿a quién llama? Pues a la mamá o al papá. O sea, siempre uno. Entonces es la protección, ¿sí? Usted preguntaba hace un momento que cómo reflejaba a Dios, y es que Dios es la protección. Cristo es protección. Entonces la familia, usted se siente protegido en ese espacio. ¿Sí? Hay personas que pelean con la esposa y salen por de la mamá, o viceversa, ¿cierto? Va porque se siente como le da espacio, me voy por mi mamá, ¿cierto? Y también está la disciplina, la amonestación, porque a uno puede estar grande, pero pues el padre le puede decir, ¿verdad? Y los antiguos tenemos un respeto, las personas, porque hoy en día se ha perdido ese respeto hacia los padres. ¿Sí? Yo jamás le alzaría la voz, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá, ¿cierto? A pesar de que no tengan la razón, me reiría, ¿no? Pero yo hoy en día veo que los hijos le alzan la voz a los padres, ¿cierto? Y todo ese tema. Entonces, dejar un legado y sobre todo una herencia espiritual es fundamental, es fundamental. Esto sucede cuando salen a relucir más los frutos de la carne que los frutos del Espíritu. Y esto a causa de qué? De no haber aceptado a Cristo en el corazón, no conocer su palabra, porque ciertamente capaz no se tiene la razón en el momento, ¿verdad? Pero por esa honra toca hacer silencio, bajar la cabeza, de pronto seguir la idea desde que no deshonre al Señor. La Biblia que nos dice para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en cuanto a lo espiritual. Bueno, la palabra de Dios es muy clara y tiene diferentes contextos, diferentes libros, epístolas, donde se da instrucción muy clara, ¿cierto? Desde el proverbista, que usted puede, Salomón, donde dice que tenía a su madre y lo miraba y su papá le enseñaba, ¿cierto? Entonces podríamos entender que la familia es la primera escuela del niño, es la primera institución donde él va a aprender. Entonces, y por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, pastora, lo primero que nosotros como cristianos deberíamos de hacer es un pequeño devocional con nuestros niños, donde aprendan a leer la Biblia, a interpretarla, aprendamos a los salmos, ¿cierto? Comiencen a aprender palabra de Dios, que Dios comience a hablarle.
Y de esa manera se van creando y formando unos valores, unos principios. A eso se le llama el temor de Jehová, a la sabiduría que pueden adquirir a través de la Biblia. El temor a... ¿Usted cree que yo voy a levantar la mano contra un ungido de Dios? O sea, para mí eso sería fatal, ¿sí? O yo ir a hacer cosas... Entonces prácticamente desde esa primera instancia, que es el niño, se comienza a modelar. Se comienza a modelar al niño para que sea una persona con temor de Dios. No hay otra forma, porque es que ya los grandes lo podemos hacer, pero es más difícil. Ya venimos con resabios, con una cantidad de cosas. Pero si fuese de niño, hay un pastor que se llama Juan Pablo Lerman y dice: yo nunca tomé licor, yo no sé qué sabe esa vaina. O sea, y yo digo, uy, así va a ser mi hijo, y yo sueño con eso, ¿sí? Que mi hijo llegase a hacer eso, porque a mí me trajo muchas dificultades el licor, comenzando en la parte económica, en la parte de salubridad, en muchas cosas, y poder encaminar al hijo con esos valores, con ese temor a Dios, enseñándole el verdadero gozo, el verdadero desempeño en la sociedad. Y hay un puntico que les quiero aclarar en esta hermosa reunión. Uno, la mayoría de jóvenes hoy en día se sienten vacíos. No saben. Yo he hablado con jovencita, que día me hablaba una jovencita desde la grado Huila, y me decía: pastor, es que yo no le encuentro sentido a mi vida. Le escribo porque yo no encuentro sentido a mi vida. ¿Yo qué hago? Mi mamá no me quiere, mi papá tampoco, esto, lo otro. Yo siento que soy una equivocación en este mundo. ¿Sí? Qué bonito sería que desde niño le podamos llevar a Cristo y decirle: mire, tú fuiste creado con este propósito, de servir a Dios, de alabar a Dios, de ser feliz, de ser útil, ¿sí? Y él vaya sabiendo que tiene un propósito en esta vida. Jamás se sentiría vacío, porque él va a ir a Dios y le va a decir: Señor, mire que estoy sintiendo esto. ¿Y ustedes creen que Dios no le va a contestar? Porque Dios se deja encontrar de lo que le buscan, dice el Salmo 101. ¿Cómo orientar a una familia disfuncional a creer en el diseño original de Dios? Bueno, tenemos que primero aclarar qué es una familia disfuncional, ¿sí? Porque hay muchos tipos de familias disfuncionales. Una familia disfuncional pueden ser de personas homosexuales, ¿cierto? Del mismo sexo, con un niño, ¿sí? O puede ser familias donde el esposo es borracho, violador y maltratador. Todos estos son casos de familias disfuncionales, ¿sí? O donde hay también la ausencia del padre. O donde hay la ausencia de la madre. O donde también hay la ausencia de la madre. Estos son temas bastante complejos, porque Dios dejó roles específicos en la familia. El esposo es el líder, ¿cierto? Proveer para su casa, y que la persona que no provee para su hogar es peor que un incrédulo y ha perdido la fe. Debe haber una responsabilidad, por eso es tan importante desde el niño, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que debe haber una decisión de una persona dentro de la casa para que haya restablecimiento de estos roles. Hay mujeres que les tocó por papá y mamá, y eso aquí en Colombia, no sé en los demás países cómo será, pero aquí en Colombia esto es muy, muy, muy normal. Madres solteras. Madres solteras. Madres solteras por montones. Yo fui docente universitario durante muchos años, y de 10 alumnas, 8 eran madres solteras, ¿sí? Y jovencitas de 18 años, 19, 21 años, ya con 1 o 2 hijos. Entonces, para que el fundamento sea restablecido, dice la palabra de Dios, que necesitamos nacer de nuevo. Entonces necesitamos ir a Cristo. ¿Sí? El No hay otra aceptar a forma. Cristo. Claro, es que Es no hay la otra. solución. Claro. Entonces yo comienzo un trabajo con esa familia, al menos con una persona que haya tomado la decisión de escuchar, porque sin una persona que no lo recibe no se puede. Los psicólogos pueden hacer las 10 tesis para salir de la depresión, los 1 y 5 pasos para encontrar una nueva pareja, los 3 y 8 pasos para ser mejor en el colegio, pero jamás te llevarán al gozo y al diseño como fue creado. Porque solo Dios lo puede hacer. Solo Cristo lo puede hacer. Mire, en estos días me ha pasado algo muy usual.
Y lo que me ha pasado es que me han llamado personas que hacía 10 y 15 años no nos hablábamos. ¿Sí? No sé, por el Facebook. Para los que no saben, hago la cuña en esta hermosa tarde. En YouTube me pueden conseguir como Nelson Tapiero M. Ahí van a encontrar diferentes mensajes, prédicas, conferencias y hasta música. Por esto, pues, un trabajo que William Tapiero ha hecho y que Cristian Sanabria también ha estado subiendo en estos últimos tiempos, pues la gente me llama y me dice que bueno, Nelson, lo escuché, esto, y entonces me llaman muchas personas, pero hay una particularidad de estas personas, que yo le pregunto, oiga, ¿y su esposa cómo está? Yo me separé. Y si es la mujer, le digo, oye, ¿y su esposo cómo la...? No, yo me separé, Nelsito. Nelsito me hace acordar mucho porque mis amigas me dicen Nelsito. ¿Sí? Sí, casi todas me dicen Nelsito. Entonces, no, yo me separé, Nelsito. Entonces, es una generalidad. Entonces, vuelvo al tema y pienso que sin Cristo no puedes lograr un restablecimiento total en la familia. Cristo tiene que estar. Una pequeña oración en el cual uno pueda colocar a Cristo de primer lugar. Y de esa manera sí se puede comenzar a hacer una operación en la familia. Puedas sentir el apoyo, el amor, la sabiduría, y puede haber restablecimiento en lo que estaba fracturado, porque es una fracturación. Es una fracturación. Este es su programa Cambiando Vidas, de la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. A todas las personas del canal de televisión Onda Ambiental TV, un saludo muy especial, y les quiero recordar que nosotros pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo Misionera, sede Venecia. Estamos ubicados diagonal 47A Sur, número 53A16, en el piso tercero. Tenemos servicios los días miércoles a las 7 de la noche. Y tenemos servicios también el día domingo, desde las 9 de la mañana ya están los sugieres con las puertas abiertas, esperando a todos los hermanos que vengan y se puedan reunir con nosotros en una poderosa dominical, un servicio dominical. Tenemos oración. Entonces les invito especialmente que puedan venir y reunirse con nosotros en una hermosa dominical. También les recuerdo a los que puedan, www.radioconciliomundialcristiano.com, audio en vivo, o nos envían un mensajito y le enviamos la aplicación para que la puedan descargar. Mi hermana Gine, mire, acá en el libro de los Salmos, en el Salmo 127, versículo 3, dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Referente a esta cita, yo quiero preguntar, en el ahora, nosotros, los padres de familia, por el trabajo, por una cosa y por la otra, nos vemos consumidos en el día a día por el estrés. ¿Cómo podemos o cómo confrontamos la crianza respecto a la Biblia con la actualidad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos, que el estrés del día a día, el trabajo, las obligaciones, no nos afecte para esta crianza de nuestros hijos y criar, darles una crianza sana en el Señor? La pastora no sé de dónde se rebusca todas estas preguntas, mas el Señor le bendiga mucho. No soy mamá aún, mas el Señor permite este regalo. Pero sí soy hija. Pero sí es también maestra, es nuestra maestra. Y soy la maestra en la escuelita dominical. El Señor ha permitido esta labor. Manejo una frase siempre, y es que quien te ama te lleva a Cristo. Si usted ama a su esposo y recién está conociendo al Señor, pase el proceso, llévelo a Él, dando usted testimonio. O si es al contrario, el esposo es el que conoce primero al Señor,
con tu ejemplo de cómo seguir a Cristo, lleva a tu esposa al Señor. Y allí ahí vienen los hijos mirando de que ya no están más solos, sino que el Señor entró en el hogar. Y de esta manera, ¿verdad?, es como se le puede instruir al niño en la palabra del Señor, como acá está reflejado en este manual. Y para que el día a día, el estrés, bueno, los compromisos no absorban en un 100%, ¿verdad?, esta relación hacia tus hijos. Y en referencia al Señor sería tener esos buenos días, esas buenas noches, ese mensajito, esa llamada, ese momento, esos 5 minuticos, ¿verdad? De bueno, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue hoy? Escucharlos. Ciertamente usted había dicho, en la escuela dominical, el Señor nos permite mirar que los niños también tienen petición de oración, también tienen problemas, decía. Tienen problemas, tienen incógnitas, preocupaciones, ¿sí? Y lo que más resalto y me encanta es saber que la fe que hay en ellos tan genuina, en saber que Dios sí puede, ellos piden oración. ¿Por quién piden oración? Por ejemplo, en el bloque de niños, la edad es comprendida entre unos 3 a unos 12 años, que puntualmente son los que manejo acá. Profe, vamos a orar por esta profesora porque es que está muy difícil. La materia estoy que me la llevo arrastre, en casa me van a dar duro, pero es saber que Dios también ahí tiene que ver. En otras dice, bueno, ora por la mascota porque es que está muy traviesa. En otra oportunidad también ellos reflejan, es que estoy preocupado por mamá y papá, están teniendo diferencias. Y allí uno va aprendiendo, ¿verdad?, de que en el hogar es esencial la presencia del Señor. Entonces, mirando estas preocupaciones, uno dice, bueno, pero ¿será que sí le damos los buenos días al Señor? En familia, ¿sí? Como en otros hogares también los niños dejan ver que todos los días, o por la mañana o por la noche, se reúnen y esto en el transcurrir de la vida se ve. ¿Por qué? Porque un adulto que refleja tranquilidad, confianza, diálogo, amistad, es porque esto fue construido desde la niñez. Ya en una vida adolescente no se está en los temas de los vicios. En la vida adolescente está muy definido que para qué el Señor lo creó a uno. Sí, van a haber esas curiosidades, pero gracias al temor de Dios, este punto que lo hablaba el pastor Nelson, usted dice, no, pero es que papá y mamá no me están mirando, pero Dios sí me está mirando. Mi vida se debe a Cristo y por lo tanto me resguardo para Él, y de esta manera yo honro la educación que he recibido en casa. Mi pastor, en Proverbios 22:6 dice, instruyo al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cómo instruir al niño sin imponer? No ser imponente, sino instruirlo. Hay algo que yo siempre he dicho, y esto lo aclaro y lo declaro de manera constante y sonante. El testimonio y las acciones predican más que las palabras. Si tu hijo te ve leyendo la Biblia, orando, cantando, es sí o sí inevitable que él te siga. Pero usted no le puede decir a su hijo, pero lea la Biblia, si nunca lo ha visto leyéndolo a usted. ¿Por qué? Porque Cristo es el reflejo. Él vino, dio su vida por los pecados del mundo, no solo con palabras, sino con acción, hasta la última gota. Entonces, una de las formas de poder que el niño tenga un buen direccionamiento desde niño es con el amor de Cristo. No le hables de amor, muéstrale el amor, abrázalo, dele besos antes de acostarse,
Léale un pasaje que le dijo, te amo como te amó Cristo. A ver. Porque vuelvo y lo repito, si nosotros que nuestros padres tuvieron tantos errores con nosotros y el amor de Cristo prevaleció y somos cristianos hoy en día, le servimos a Dios, ¿cómo será que usted desde niño lo abrace, no lo maltrate, sino que le diga te amo? No Mire, con el evangelio de la ley, mire, sino con el evangelio de la gracia. Esta muchacha no lo puedo decir mejor. El evangelio de la gracia, el amor. Mire, las familias no son unidades perfectas. Son unidades que deben dejarse administrar por Dios. Hay algo en el subconsciente, ahí en el corazón, ahí en lo espiritual, de todos los padres, de todas las madres, de todos los familiares, que nadie muchas veces se detiene a pensar. Y es el dolor que siente cuando algún familiar falla, cuando está mal. Todas las familias tienen problemas, ya sea por orgullo, por mala comunicación, por egos encontrados, por desorden en los roles generalmente. Porque Dios dejó un rol por tiempo. No lo vamos a resaltar cada uno, pero sí los podemos nombrar. El padre es el protector, la madre es el amor, la comunión, los hijos tienen que dejarse guiar como un discípulo, ¿cierto? Y todo esto tiene unos roles, pero muchas veces se desordenan esos roles. El hijo quiere mandar más que el papá, la mamá le grita al papá delante del hijo. ¿Qué cree que está pasando? ¿Sí? O el papá es un perezoso y la mamá le dice, pero usted dejó cortar la luz porque ni siquiera por estar borracho se le olvidó lo del recibo de la luz. El hijo que está pensando. Entonces hay desórdenes en los roles, ¿cierto? O la mamá de pronto diciéndole al papá, pero es que usted no le da comida a esos hijos, me toca a mí moler para poder alimentarlos. ¿Qué dice la Biblia de esos roles? Pues ahí hay problemas comunes, ¿cierto? Porque todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Viene a mi memoria una historia, y voy al lugar hoy esta historia. Una jovencita de 19 años, hija única. Esto también sucedió en Estados Unidos. Y resulta que al ser hija única, pues el amor del papá, ¿cierto? La hija mimada, el tesoro y demás. Y desde muy jovencita el papá le decía, si usted me llega a quedar embarazada, mejor dicho, yo la mato a correa. O la cuelgo o algo lo hago, pero usted a mí no me la va a embarrar. Un hombre de esos hombres de los 60, muy agrio. Así que la niña pues iba al colegio, pero se consigue un novio, entra en esa etapa de rebeldía que entran la mayoría de jóvenes en su pubertad y adolescencia, y por cuestiones de la vida queda en embarazo la muchacha. Al quedar en embarazo, ella recuerda las palabras de su papá que le decía que le iba a matar a palo, ¿cierto? Que mejor dicho, ya se siente con miedo, se va con este hombre para España. Al llegar allá a España, el hombre es una mala persona. El novio que ella había escogido no lo escogió bien, porque en medio de sus borracheras, de sus drogas, comenzó a darle patadas, puños, a tal punto que perdió el bebé en una de esas palizas, de esas golpizas en España, ¿cierto? Ella sale de todo eso, le toca vender su cuerpo para poder sobrevivir, dura una cantidad de años por allá, y ella decide regresar otra vez a Estados Unidos. Cuando ella regresa a Estados Unidos, comienza a buscar empleo con esas agencias que les ayudan a las mujeres, pues como sin ningún tipo de apoyo y demás. Así que le sale, porque ella quería cambiar su vida, ella sabía de Dios, y ella pues nunca más vuelve a contactar a sus papás, y alejada totalmente, ¿no? de toda esta situación. Así que le sale trabajo para cuidar un par de ancianos en una población, en un sitio que se llama Alabama. Yo tengo el nombre muy en mis oídos, se llama Alabama. Pero para ir a Alabama ella tenía que ir en tren. Allá existen los trenes. ¿Sí? El tren, bueno, no sé cómo se llamará, un tren. Y ella, pastor, ¿sí? Tiene que pasar por ahí. Y tiene que pasar
precisamente por la casa de los padres de ella. Cuando ella le dan el itinerario, ella se acuerda que tiene papás, ¿cierto? Esto parece mucho al hijo pródigo. Ella se acuerda que tiene padres. Y entonces, antes de partir hacia allá, ella escribe una carta. En aquel tiempo no existían celulares ni nada de eso. Y escribe una carta y le dice: Padre, Padre amado, yo sé que he pecado, yo sé que he sido rebelde, yo sé que no merezco nada, pero me ha salido un trabajo en Alabama y debo pasar por la casa. Yo no estoy pidiendo que me perdone. Si no me perdona, es totalmente entendible, ¿sí? Es totalmente entendible. Pero yo quisiera que me perdonara, Padre. Y yo quisiera que me dejaras volver a la casa donde un día fui tan feliz. Si logra por alguna casualidad de mi Dios perdonarme, coloca un pañuelo en el tamarindo de nuestro solar. Una casa grande como la de Estados Unidos y tenía un tamarindo en todo el patio. Coloca ese pañuelo ahí y yo lo miraré y sabré que me harás perdonado. Si no hay nada, no se sienta culpable, no pasa nada. Yo sigo a mi destino, porque fue el destino que yo me labré. Era consciente. Así que llega el día del viaje y se va, pero no la dejan en el puesto que ella quería para donde podía observar, sino que queda al fondo, al pie de la bodega. Y no lograba ver. Así que ella se levanta y ya cuando iba a llegar, porque ella sabía de su casa, pues faltando por ahí unos 10 minutos, se acerca a un señor que sí estaba en la ventana y le dice: Señor. Y ya venía el guardia del tren. No, siéntese, señorita. Y bueno, la regañó. Y un momento, que esto es muy importante. Le dice al señor: mire, en la siguiente curva va a encontrar una casa blanca de 2 pisos, con un solar así, así. Ahí va a haber un tamarindo. Esté muy atento a ver si ve un pañuelito colgado en el tamarindo. Si usted ve ese pañuelo, me avisa, ¿sí? Y si no lo ve, pues también me dice. Entonces la hacen retirar y la hacen llevar para su sitio. Y ella ahí coloca su cabeza entre las rodillas y se pone a llorar y se pone a orarle a Dios por un milagro, ¿cierto? Dice ya prácticamente un milagro. Habían pasado 10 años que se había ido de la casa. 10 años. No eran días, eran 10 años. Cuando de pronto el señor de la silla ya le dice: niña, venga, venga, señorita, venga. Dice: no, porque me regaña. Dice: venga, que eso que la van a regañar. Y dice: pero ¿qué pasa? Entonces antes de ir dice: pero ¿qué pasa? ¿No está el pañuelo? Dice: no, es que no hay un pañuelo. Hay cientos de pañuelos en el tamarindo. Hay cientos de sábanas blancas en la casa. Y hay un cartel grande que dice: bienvenida, hija, nunca te dejamos de amar. Ya sale y ve y hace la parada y pues se queda en casa. Entonces, este es un ejemplo de lo que es el amor de la familia. Ella pensó que no le iban a perdonar nunca y no pusieron, el papá no puso un pañuelo. Con miedo, después en la entrevista que le hicieron y demás, por miedo de pronto que no viera el pañuelito, no algo, se proveyó de cientos de pañuelos y cubrió totalmente el árbol. Y no solo el árbol, sino la casa. Esa es la familia. Por más que creas que no te quieren, hay algo allá que es inexplicable, que solo puede darlo Cristo y Dios. En la Biblia hay un ejemplo del hijo pródigo, cuando dice: iré a mi casa y le diré que no me trate como hijo, sino como un jornalero, pues es pecado. Muchas veces las malas decisiones, la mala comunicación, los desórdenes de roles, el orgullo, el ego, hacen que se tomen malas decisiones, pero hoy es un ejemplo de volver a decir: nuestros padres nos aman, las familias nos aman, los hermanos nos aman. Esa es la familia, algo que es indescriptible. ¿Por qué no se puede escribir ese amor y eso? Que día alguien me preguntaba: ¿y usted por qué le ayuda a su hermana? Eso es indescriptible, yo no lo podría decir por X o Y, porque el amor es algo indescriptible, es algo que no se puede entender con pensamiento humano. Esta historia la leí algún momento en una revista y me encantó. Este fue su programa
Cambiando Vidas. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.